Muy buenos días para todos. Queremos darle la bienvenida a este segundo día de las jornadas virtuales de actualización en radioterapia oncológica, organizada por el capítulo de jóvenes radiooncólogos de la SATRO. Desde ya queremos agradecer a la SATRO por darnos este espacio. En el día de hoy vamos a tener dos módulos interesantísimos, el primero de cáncer de próstata y en el segundo módulo un taller de contouring de orofaringe. Les recordamos que todas aquellas preguntas que tengan las pueden hacer a través del canal de preguntas y respuestas que se encuentra en la barra hacia abajo. En el caso de que no podamos responderlas todas, las vamos a responder vía mail, ¿sí? Vamos a dar paso al primer módulo, ¿sí?, de cáncer de próstata, como dije antes, va a estar a cargo del doctor Leandro Ricagni. El doctor es médico radiooncólogo, docente de la Cátedra de Radioterapia del Servicio de Oncología del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, y egresado del Máster en Técnicas de Radioterapia Avanzada impartido por la Fundación Arturo López Pérez de Santiago de Chile. Doctor, le doy paso. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada agradecer a Gustavo Ferrari, presidente de SATRO, a Javier y a María José, en nombre de ellos a toda la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica. Voy a compartir pantalla. Bueno. Espero que se vea bien ahí. Hoy nos toca compartir, como bien dijiste, el tema hipofraccionamiento en próstata, a través de las guías ASTRO, que hablan del hipofraccionamiento en próstata, y también buscar un poco de información de qué sabemos o qué tenemos en el hipofraccionamiento en el lecho prostático. Las guías ASTRO fueron publicadas en la revista PRO en el año 2018, y son unas guías que están avaladas también por ASCO, por la Sociedad de Oncología Clínica Americana, y también por la Sociedad Americana de Urología. ¿Para qué se hacen las guías? Bueno, el objetivo de las guías es proporcionar las recomendaciones sobre el uso del hipofraccionamiento moderado y el ultra hipofraccionamiento, con especial referencia a los resultados oncológicos, la toxicidad y la calidad de vida. ¿Cómo se generaron estas guías? Bueno, se reclutó un grupo de trabajo de oncólogos radioterapeutas, físicos médicos y urólogos oncológicos. Los miembros procedían tanto del ámbito académico como de la práctica diaria comunitaria, y también se incluyeron representantes de los pacientes. A través de una serie de conferencias telefónicas y correos electrónicos, el grupo de trabajo y el personal de ASTRO fue haciendo preguntas claves. Luego, también se hizo una revisión sistemática de la literatura y se crearon tablas de evidencia y se formularon recomendaciones para la guía. Entonces, de la revisión de la literatura se usaron palabras claves como cáncer de próstata, carcinoma de próstata, neoplasma, con los términos MESH, próstata localizado, los riesgos intermedio, moderado y alto. Se adoptó el sistema de D'Amico para la estadificación de los riesgos, y para los esquemas de hipofraccionamiento moderado solo se incluyeron ensayos clínicos randomizados o metaanálisis de ensayos clínicos randomizados. Para los esquemas ultrafraccionados se aceptaron ensayos clínicos randomizados, si existían, metaanálisis, y también, como no son tan abundantes estos, se aceptaron estudios observacionales prospectivos con al menos 50 pacientes. En cuanto al grado de recomendación y de consenso, se utilizaron recomendaciones que se clasificaron como fuertes o condicionales. Una recomendación fuerte indicaba que el grupo de trabajo confiaba en los beneficios de la intervención, superaban claramente los daños y viceversa, y que todas o casi todas las personas informadas tomarían esa decisión. Luego se hicieron las condicionales, cuando el grupo de trabajo no creía que eran tan fuertes las recomendaciones, pero creía que la mayoría de las personas sí tomarían igual ese camino, pero un número sustancial no lo haría. Con respecto a la calidad de la evidencia, se clasificó en alta, moderada, baja o muy baja. Cuando alta era que estaban muy seguros que el efecto real se acercaba al efecto estimado de la oración, moderado, bajo y muy bajo en el lado opuesto. Hablando un poco ahora sí de radioterapia, ¿cuál es la lógica del hipofraccionamiento en cáncer de próstata?
Bueno, la probabilidad de la supervivencia celular después de una dosis de radiación ionizante, como sabemos, se rige por el modelo lineal cuadrático. Se ha estimado que la relación alfa-beta de la estructura normal adyacente a la próstata es el recto, y que su alfa-beta es mayor que el del cáncer de próstata. Se estima que el recto tiene un alfa-beta entre 3 y 4, y se estima que la próstata tiene 1.5. Según este modelo, para un tratamiento normo o hipofraccionado que sean isoeficaces, se esperaría que el hipofraccionado produjera menos toxicidad. Y ante un mismo tratamiento isotóxico, se esperaría que el hipofraccionado fuera algo más eficaz. En cuanto a la división de los hipofraccionamientos, se dividieron en moderado y en ultra hipofraccionado. Sabemos que el fraccionamiento convencional es de 180 a 200 centigrados día, y que el hipofraccionamiento moderado se definió en esta guía como una fracción de 240 a 340 centigrados. Esto es una definición pragmática y se eligió porque fueron los rangos de dosis más utilizados en los ensayos que analizaron. El ultra hipofraccionamiento se definió como una fracción por día igual o mayor a 500 centigrados. La literatura sugiere que a partir de esta dosis el modelo lineal cuadrático deja de ser válido. Otras nomenclaturas que están en la literatura es hipofraccionamiento extremo, o radiación corporal estereotáctica, la SBRT, o radioterapia corporal ablativa, que estos dos últimos conceptos ya también tienen implicancias técnicas en la manera de irradiar. Generaron, como dijimos, preguntas claves con enunciados. Entonces, la primera pregunta se refería al control y al impacto según los riesgos de esta edificación. Entonces, decían, la primera pregunta, en los pacientes de bajo riesgo, con cáncer de próstata de bajo riesgo, que declinan la vigilancia activa, como sabemos es una opción aceptable en el bajo riesgo, sí se debía ofrecer un hipofraccionamiento moderado. Las recomendaciones para esto fueron fuertes, con una calidad de evidencia alta y con un consenso del 100%. Luego preguntaban lo mismo si en el riesgo intermedio, y mantenían una recomendación fuerte, mantenían que la evidencia era alta y mantenían un consenso entre ellos de un 100%. En cuanto al cáncer de próstata de riesgo alto, la recomendación seguía siendo fuerte, la calidad seguía siendo alta de la evidencia, pero el consenso bajaba un poquito a 94%. ¿Cuáles fueron los estudios que ellos utilizaron? Bueno, eran todos randomizados, como es el PROFIT, el de la RTOG 0415, del Fox Chase, del MD Anderson, así como también el CHIP y el HYPER. De esto lo que quiero analizar, por ejemplo, quiero que vayan recordando el CHIP, por ejemplo, que fue un estudio que comparó tres fraccionamientos, el convencional hasta 74, uno hipofraccionado 6.000 centigrados en 20 fracciones y otro 5.700 en 20 fracciones también. ¿Por qué es importante? Porque este fraccionamiento se vuelve a utilizar en otros estudios y porque además es uno de los estudios que también capta pacientes de alto riesgo, particularmente el CHIP capta de los tres estadios o grupos de riesgo, mejor dicho, bajo, intermedio y alto. Los resultados del CHIP fue que 60 Gray en 20 fracciones era no inferior al fraccionamiento convencional. Recuerden que fue un estudio de no inferioridad. Y 57 en 20 no logró demostrar la no inferioridad. Por lo tanto, se recomendaba el 60 en 20, que a la vez mostraba un poco menor de toxicidad que el fraccionamiento convencional. Luego está el estudio HYPRO y el italiano, que también abarcan pacientes de riesgo intermedio y riesgo intermedio alto. Y el italiano, el de Arcangeli, tiene todos los pacientes con riesgo alto. El HYPRO mostró un fraccionamiento convencional de hasta 78 versus un fraccionamiento, que lo importante de esto es que tenía un fraccionamiento diario de 340 centigrados día, ¿tá? Lo que pasa a los 3 Gray día, que veremos que es como un límite de dosis, donde hay que tener cuidado, y así también el italiano, que hacía 310 centigrados día y comparaba
contra 8.000 centigrade, contra 80 Gray. Pero bueno, estos estudios, como dijimos, son los únicos que toman pacientes de alto riesgo, por eso el 94%, un 6% pensaba que no estaban tan evaluados en estos estudios los pacientes de alto grado, por eso no fue una recomendación 100%. Sin embargo, estos estudios igualmente muestran un beneficio hacia el hipofraccionamiento en lo que es control de cáncer, sin tener un gran aumento en la morbilidad. Entonces, la otra pregunta era si este hipofraccionamiento se podía decir independientemente de las características de la persona, independientemente de la edad, de la comorbilidad, de la anatomía o de la función urinaria, y bueno, la recomendación era que sí, que se podía ofrecer el hipofraccionamiento con una buena calidad de evidencia y con un consenso del 94%. ¿Ah? En el metaanálisis que hacen ellos, evidencian que radioterapia externa moderadamente hipofraccionada no parece verse afectada por estas características, y que los brazos estaban bien equilibrados en todos los trial randomizados. En cuanto a la calidad de vida, también se ponía como importante que debían ser avisados los pacientes que podían tener un aumento en la toxicidad gastrointestinal con el fraccionamiento moderado, con el hipofraccionamiento moderado. También la recomendación era fuerte, la calidad de evidencia era alta y con un consenso del 100%. ¿Ah? Los estudios son consistentes, dicen en mostrar una toxicidad genitourinaria aguda similar en ambos brazos del tratamiento, con una toxicidad genitourinaria aguda mayor o igual a grados de aproximadamente 30 a 60%, y grado 3 o mayor, tan solo el 20% en agudo. Sin embargo, el hipofraccionamiento se asocia con un mayor riesgo de toxicidad gastrointestinal aguda moderada. ¿Ah? Esto fue tanto en el CHIP, en el PROFIT, y en el HiPRO, y en el del Fox Chase. Encontraron un mayor riesgo de toxicidad gastrointestinal aguda con el hipofraccionamiento. Respecto a la pregunta número 2, que esto ya va a los regímenes, ¿cuáles recomendaban como regímenes? Decían que el régimen de 6.000 en 20 o de 7.000 en 28 fracciones podían ser recomendados en base a los estudios. Bueno, acá ya la recomendación empezaba a ser condicional, creían que sí, pero algunos podían pensar que no, la calidad de la evidencia moderada y con un consenso del 100%. Si tenemos que elegirlo para empezar a hacer hipofraccionamiento, la evidencia más sólida respalda a 6.000 centigrade en 20 fracciones, es decir, 300 centigrade día, ya que este régimen se utilizó en varios o en diferentes ensayos clínicos randomizados. Se probó en todos los grupos de riesgo, como vimos en el CHIP, y se evaluó tanto en presencia como en ausencia de la terapia de privación de andrógenos. Sin embargo, el 70 en 28 en realidad es el fraccionamiento que eligió la RTOG, ¿tá? Por eso, bueno, recordemos que estamos hablando de la Sociedad Americana de Radioterapia, pero solo estaban representados los pacientes de bajo riesgo, por eso muchos no recomiendan este régimen para todos los grupos de riesgo. Dado que el régimen de hipofraccionamiento en el HiPRO, el que hablábamos que pasaba de los 300 centigrade día, que eran de 340 centigrade día, a la vez era administrado 3 veces por semana, lo que no aportaba tanto el tratamiento, porque termina siendo un tratamiento de 6.3 semanas, y no demostró un control superior, sin embargo sí asoció mayor toxicidad urinaria tardía, grado 3 o mayor. Entonces no es un régimen recomendado. Entonces nos quedamos con los dos primeros, y dentro de los dos primeros el que tiene más evidencia es 60 Gray en 20 fracciones. Con respecto a la pregunta 3, ya pasamos al ultrafraccionamiento, a mayor o igual a 500 centigrade día por centigrade por fracción, y comparándolo con el tratamiento convencional, a ver en cuanto a la toxicidad, el control y a la calidad de vida, si era recomendable o si podía ser recomendado para los bajos riesgos. Bueno, la recomendación son condicionales, la calidad de la evidencia moderada y un consenso de 88%, parecido pasa con el riesgo intermedio,
aunque la calidad de evidencia baja abajo justamente, y el consenso 94%, y parecido con el riesgo alto. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad hasta la fecha, recuerdo que estábamos en el 2018, no había ningún ensayo clínico randomizado, creo que no lo hay hasta ahora, que comparara ultrafraccionamiento versus fraccionamiento convencional. Por lo tanto, la evidencia nunca podía ser alta ni las recomendaciones con un alto nivel. Sí hay varios estudios prospectivos, no randomizados, que han documentado que la administración del ultra hipofraccionamiento es seguro en cáncer de próstata y en todos los grupos de riesgo. Esto igualmente será abarcado seguramente en la próxima charla, lo profundizarán. El 77% de las cortes informaban que la enfermedad de bajo riesgo, casi ninguna informó la enfermedad de alto riesgo, pero bueno, sabemos que en los estudios de centros sí se hacen, también se utilizan como boost, la SBRT, imagino que se hablará un poco más adelante de todo esto, pero bueno, no lo podían recomendar como grupo de trabajo porque la evidencia no es sólida a ese respecto. Estos son algunos de los trabajos seleccionados por ellos para ser analizados con respecto al hipofraccionamiento ultra. Y bueno, la pregunta 4 era con respecto al control tumoral, a la toxicidad y a la calidad de vida. Decían que la recomendación de hacerse debía recomendarse entre 3.500 y 3.625 centigray en 5 fracciones, cuando la próstata está con un tamaño menor a los 100 centímetros cúbicos. ¿Tá? La recomendación seguía siendo condicional porque el estudio no era un estudio randomizado, la calidad de evidencia moderada con un consenso de 88%. Esto quiere decir que la mayoría sí lo ofrecería, sí lo haría, pero evidentemente que la calidad de los estudios no son tan buenos como estudios randomizados. Básicamente, este fraccionamiento es el que utilizó Katz, así que podía ser algo para profundizar al que le interese el tema, el ensayo de Katz de ultrahipofraccionamiento en cáncer de próstata. Luego preguntaban si se podía hacer una dosis mayor a esos 3.625 por fuera de un ensayo clínico, y bueno, en realidad sugerían de que no, un 100%, que pasar los 3.625 se deben dejar para ensayos clínicos. Esto sobre todo, por ejemplo, por los resultados de Hannan, que si volvemos acá, mostramos que Hannan hizo 4.500 a 5.000 centigray en 5 fracciones, y tiene una toxicidad tardía grado 3 o mayor del 5%, genitourinaria y gastrointestinal del 7%, y un déficit en la erección del 26%. Entonces consideraban que eran como una toxicidad un poco no aceptable. Luego la otra pregunta es si se puede hacer de días consecutivos o no. Creo que la práctica más habitual para este tipo de fraccionamientos es hacerlo día por medio. Entonces, también, para hacerlo todos los días, una recomendación condicional, la calidad de evidencia baja y un consenso de 100% que mejor no. Recordar que los pacientes con diabetes, por ejemplo, son más propensos a presentar toxicidades geniturinarias. Con respecto a la pregunta 5, bueno, ¿cómo se comparaban los constraints de los diferentes trials? Y bueno, se recomendaba, por ejemplo, tener para vejiga y para recto al menos 2 puntos de constraint de dosis. Uno que se acercara a la dosis de prescripción y uno que se acercara a la dosis media. Bueno, para ellos esto sí es una recomendación fuerte, una evidencia moderada, pero con un consenso del 100%. ¿Tá? Lo mismo que para los constraints de no salirse por fuera de los protocolos de los estudios. Obviamente una recomendación fuerte, si no tienen evidencia para decir, no nos podemos salir de estos protocolos, no hay evidencia, por eso la calidad es baja, pero un consenso del 100% de nuestra práctica diaria no salir de los protocolos de los ensayos. Les comparto acá en esta tabla, no la vamos a analizar, pero estos son de los principales trials, las dosis de constraint. La pregunta número 6,
también se referían a los volúmenes, y bueno, recomendaciones bastante lógicas de seguir el uso de las guías y de los protocolos de marcado también, y respetando los volúmenes de los ensayos clínicos. Con respecto a la pregunta 7, esta es una pregunta interesante, importante, porque preguntaban si, cómo se comparaba el uso de la IGRT contra el no uso de la IGRT en términos de control, de toxicidad y de la calidad de vida. ¿Tá? Y ellos dicen, ya como grupo, que la IGRT es universalmente recomendada cuando se va a hacer hipofraccionamiento, ya sea moderado o ultra. Recuerden que IGRT no tiene por qué ser con IMRT. IGRT puede ser tanto la moderna, la de Convin, la del CyberKnife, o inclusive la de seguimiento con fiduciales, e inclusive con una técnica de 3D, pero siempre por IGRT, ¿tá? Una radioterapia guiada por imágenes. Y la pregunta 8 sí era, ¿qué tanto aportaba la IMRT y si la técnica 3D no podía ser recomendada cuando íbamos a hacer un fraccionamiento moderado o un hipofraccionamiento extremo? La recomendación del grupo es fuerte hacia no hacer en 3D, aunque la calidad de evidencia es moderada, y ellos estaban en un consenso de 100%. En realidad, no hay comparaciones directas en los randomizados, siguen existiendo protocolos que utilizan 3D para hipofraccionamiento moderado, y bueno, ya cuando vamos a hablar de un hipofraccionamiento extremo, creo que sí todos estamos de acuerdo que hay que utilizar IMRT, incluso técnicas más avanzadas como Rapidar. Bueno, pasando para hacerle honor al tiempo, pasamos rápidamente a ver qué tenemos en el hipofraccionamiento en el lecho prostático. ¿Tá? Es un tema un poco más debatible, sabemos que estos pacientes ya no llegan con una toxicidad por un tratamiento quirúrgico, y si bien muchas veces está indicado el tratamiento de radioterapia, sabemos que 2 tratamientos van a sumar toxicidad. Entonces, estuvimos muy ansiosos de esperar estos estudios que salieron, que quiero que los vayan manejando, sobre todo a los residentes más jóvenes. Son estudios que nos van a guiar la discusión los años venideros en cáncer de próstata, sobre todo en la indicación de la radioterapia adyuvante versus la radioterapia de salvataje. Es todo un tema en boga y en debate. Fui a buscar si de casualidad habían hecho también un poco de hipofraccionamiento. Por ejemplo, el GETU, que es el francés, no utilizó hipofraccionamiento, hizo el fraccionamiento convencional de 66 Gray en 33 fracciones, 2 Gray día, 5 días a la semana. Sí podía agregar pelvis, pero con 46 Gray en 33 fracciones. Por lo tanto, no nos sirve. Después también salió el RAVES, que es de Nueva Zelanda y Australia, también. La radioterapia no tuvo 2 brazos, fue solamente un brazo, que hicieron 64 Gray en 32 fracciones al lecho prostático, por lo tanto un normofraccionamiento también. Y está el Radicals, que el Radical del estudio inglés sí utilizó 2 brazos de radioterapia, 66 Gray en 3 fracciones, perdón, o 52.5 en 20, que nos da un 2.6 Gray día. La radioterapia podía ser a los linfáticos, a discreción del investigador, y sacaron como conclusión que la radioterapia adyuvante aumentaba el riesgo con respecto a la radioterapia en rescate, porque al fin y al cabo era eso la comparación del estudio. Esto se puede explicar un poco que la radioterapia adyuvante va más cerca de la cirugía, pero en realidad no valoraron si había diferencias en la toxicidad, ni en la toxicidad ni en el control entre el hipo y el normofraccionamiento. Así que por lo tanto, los grandes estudios que salían en lecho en próstata no nos dieron mucha información con respecto al hipofraccionamiento. Entonces, bueno, ya tenemos que ir a buscar estudios más chicos, generalmente de centro único. Para saber alguno que sea bueno, y un razonamiento muy simple, digo, pongamos uno que tenga nombre, ¿no? Este alemán, que tiene el nombre Primos 1, uno piensa que va a tener una muy buena forma del ensayo, era un prospectivo no randomizado, fase 2, que lo que hicieron fue
54 Gray en 18 fracciones, eso nos da una dosis fracción de 3 Gray día, con IMRT e IGRT, una dosis equivalente al 2 Gray día para los tejidos normales, es de 63 Gray si tomamos un alfa beta de 4, por ejemplo, para el recto, y también podían agregar la pelvis y hacían 54 Gray al lecho y 45 Gray a la pelvis en 18 fracciones también, lo que nos da 2.5 Gray. Los resultados, ellos vieron que no hubo toxicidad aguda nivel 3 o mayor. La toxicidad gastrointestinal aguda, grado 1, llegó a un 56%, y la grado 2 a un 17%. La genitourinaria aguda se registró 35% de los pacientes, grado 1, y dicen que no influyó en la incontinencia urinaria de esfuerzo de estos pacientes. La incidencia de incontinencia urinaria de urgencia, grado 1, aumentó el 2.6%, antes al 23.1 a las 10 semanas. Pero la incontinencia, pero la grado 1 nomás, la incontinencia grado 2 se mantuvo sin cambios. Las conclusiones para este estudio fue que la IMRT hipofraccionada postoperatoria del lecho prostático se tolera bien y los efectos secundarios agudos son graves. Esto en realidad ya era el análisis a largo plazo de este estudio, pero realmente nos sigue hablando de una toxicidad aguda que no es lo que más nos importa en estos pacientes, ni el hipofraccionamiento. Recuerden que el hipofraccionamiento va a tener efecto sobre los tejidos a largo plazo, y no lo analiza este estudio. Por lo tanto, como no encontré grandes estudios que nos hablaran, me centré en este estudio italiano, que lo que hicieron ellos fue una revisión sistemática de los estudios con hipofraccionamiento en el lecho prostático. Son muchos estudios, no los quiero aburrir, pero vamos un poco a los resultados y a las conclusiones de estos estudios. En esta revisión sistemática, ellos concluyen que no se registró ningún caso de toxicidad gastrointestinal aguda mayor o igual a 3, con el hipofraccionamiento moderado. La toxicidad aguda genitourinaria grado 3 o mayor osciló entre 0 y 3%. ¿tá? Por lo tanto, hasta ahí, en lo agudo, veníamos muy bien. Las tasas brutas de toxicidad gastrointestinal tardía grado 2 fueron entre 0 y 8 con una mediana de 7%, lo cual es muy bueno, pero las tasas brutas de toxicidad genitourinaria, que son las que más nos importan en estos pacientes que vienen un poco golpeados de la esfera urológica, la genitourinaria tardía grado 2 o mayor fue desde 0 en algunos estudios hasta 66% en otros, dando una mediana del 12%. Cosarini, por ejemplo, y sus colegas informaron una tasa de toxicidad genitourinaria tardía grado 3 o mayor a 5 años del 18%, significativamente mayor en comparación con una corte de pacientes que recibieron el fraccionamiento convencional, que a 5 años mostraban 6.9%. Para que tengan una idea, utilizaban una dosis fracción de 2.9, Corazzini, 58 Gray en 2.9 fracción. Luego, por ejemplo, el grupo de Sidicus, también una alta tasa de toxicidad tardía genitourinaria, grado 2 mayor o igual a grado 2, perdón, 46%. En este grupo puede deberse a que utilizaron una tecnología un poco obsoleta, que fue cobalto, así como también que pasaron la dosis fracción de 3 Gray día. Otros 3 estudios dentro de esta revisión sistemática mostraron porcentaje de toxicidad genitourinaria tardía grave comparables, entre el 11 y el 15%. Todos estos autores prescribieron tanto en tratamientos adyuvantes como de rescate y una dosis inferior a 3 Gray en el lecho prostático, en un rango de 2.5 a 2.9. Y estos 3 estudios con este rango de entre 11 y 15% de toxicidad fue siempre con IGRT y con BIMAT. Acerca de la toxicidad gastrointestinal tardía, grado 2 o mayor, todos los estudios muestran una incidencia baja. O sea que lo gastrointestinal es muy seguro, el hipofraccionamiento en lecho, y lo genitourinario tardío hay que abrir un poco los ojos y tener cuidado. Pero bueno,
Se puede hacer y siempre hay que intentarlo hacerlo de la manera mejor posible. Esto es un ejemplo de nuestra clínica. Es un tratamiento con RapidArc, con un hipofraccionamiento moderado de 280 centigrays día en 20 aplicaciones, lo que nos da 56 grays, un margen de PTB de 7 milímetros, irradiamos con una vejiga confortable, aproximadamente 400-500 centímetros cúbicos, y un recto vacío. Eso es importante para la reproductibilidad diaria. Hacemos imágenes portales diarias y con BIM 2 veces por semana. Ultrafraccionamiento en lecho prostático. Esto es más que debatible. No tenemos grandes estudios todavía, mucho menos randomizados. Encontré este fase 1, por ejemplo, publicado en el 2019, que hace un escalamiento de dosis de 35 a 45 Gray en 5 fracciones. La toxicidad limitante de dosis se definió como una toxicidad gastrointestinal o genitourinaria igual o mayor a grado 3 dentro de los 90 días del tratamiento. Tuvo un seguimiento de entre 60 y 33 meses y no se observaron eventos agudos, mayor o igual a 3. Los geniturinarios, grado 2, 38%, y grado 3, 15% en agudo. Pero bueno, seguimos pensando que si tienen realmente este seguimiento, deberían presentar las tasas a largo plazo y no la toxicidad aguda. Estos autores de su fase 1 recomiendan que la dosis para hacer un fase 2 sería 40 Gray en 5 fracciones. Esta es una imagen que estaba en su propio protocolo de tratamiento, como dibujaron el lecho. Bueno, lo único que da para aportar y para decir que llama un poco la dilatación del recto, un poco difícil de reproducir diariamente esto. No encontré que le hayan puesto balón en el recto para explicar un recto de ese volumen. Luego también está publicado como abstract otro fase 1 de SBRT también en el lecho prostático, que también en un fase 1 de escalamiento de dosis, que iba desde 3.6 Gray en 5 fracciones hasta 7.1 Gray por 5 fracciones. La mediana de seguimiento fue de 9.6 meses y se completó el aumento, se llegó hasta los 7.1 en 5 fracciones sin haber tenido una limitante de dosis. Hubo toxicidad rectal transitoria por grado 2 en todos los niveles de dosis, y la SBRT debe sopesarse, dicen los autores, frente a esta toxicidad. Se requiere un seguimiento más prolongado, obviamente, para evaluar la toxicidad tardía y el control de la enfermedad. Entonces, a manera de resumen, para llevarse a casa, el hipofraccionamiento en próstata. En comparación con el normofraccionamiento convencional, el hipofraccionamiento moderado confiere resultados similares en el control del cáncer de próstata, tasas similares de toxicidad tardía y solo un ligero exceso en la toxicidad gastrointestinal aguda. Tiene ventajas en términos de conveniencia para los pacientes y para el sistema de salud. Debería ofrecerse a los pacientes que eligen radioterapia externa para el tratamiento de su cáncer de próstata. Esta recomendación se aplica a todos los grupos de riesgo y no está afectada por edad, comorbilidades, anatomía o función urinaria basal. Hipofraccionamiento moderado con próstata puesta. El grupo de trabajo de Astro mostró más incertidumbre sobre el uso de la radioterapia ultrafraccionada. En el cáncer de próstata localizado de bajo riesgo ha sido calificado como condicional su recomendación, lo que refleja solo evidencia de calidad moderada, y existe incertidumbre en el equilibrio entre el beneficio y el riesgo asociado con esta estrategia de tratamiento. En riesgo moderado y alto la incertidumbre es aún mayor. No se recomienda un fraccionamiento más allá de los 3.625 centígrados. En cuanto a hipofraccionamiento en lecho, bueno, la radioterapia moderada podría tener una toxicidad genitourinaria tardía un poquito mayor, aunque dentro de rangos aceptables en la mayoría de los estudios. Creo que una buena recomendación sería, por el momento, no pasar los 3 Gray día de fraccionamiento, e idealmente realizarla con técnicas de IGRT e IMRT. Con respecto a la radioterapia ultrafraccionada en lecho, los resultados creo que son todavía muy inmaduros, y que la IGRT sería mandatoria. Bueno, gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor.
Vamos a pasar a la segunda charla del día de hoy a cargo del doctor Augusto León. El doctor es médico residente de tercer año de radioterapia oncológica en la clínica IRAM, en el programa de especialización de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Doctor, le doy paso a usted. Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces el módulo que me pidieron que presentara, y agradezco mucho la invitación, es de SBRT o ultra hipofuncionamiento en cáncer de próstata. Algunos de los temas o detalles que yo quería mencionar salieron mencionados en la presentación recién de Leandro, así que ahí voy a pasar un poquito más rápido para no extenderme mucho, pero me parece que es un tema sumamente interesante, sin duda algo que está en alza, la indicación, la información que hay disponible, y está bueno hacer una revisión y ver cuál es el estado actual de la información que tenemos para apoyarnos en su indicación. Entonces, muy brevemente sobre hipofraccionamiento en general en el cáncer de próstata. Sabemos que la radioterapia en sí es una de las alternativas principales del manejo del cáncer de próstata, y el hipofraccionamiento moderado de aproximadamente 3 Gray estado en enfermedades sobre todo de riesgo bajo, pero también intermedio, y depende un poco de quién le crea a uno de las distintas sociedades. Pero esto principalmente basado en los mismos estudios que Leandro mencionaba, de fraccionamientos que han ido entre 60 en 20 y 70 en 28 Gray. Y lo mismo que también dijo antes Leandro, el cáncer de próstata parece ser particularmente idóneo para el fraccionamiento por la relación que tiene el alfa-beta del tumor con el de los tejidos vecinos, que al final es lo que determina nuestro rango terapéutico. Y esto va en contra del paradigma clásico donde teníamos al hipofraccionamiento por la probabilidad de aumentar las reacciones adversas tardías. Entonces, en cuanto al alfa-beta, el número de aprox 1.5 que se maneja hoy sale en parte de este estudio, publicado en el año 2012, donde se hizo un análisis detallado del control local en distintos estudios con distintos tamaños de fracción, llegando a un rango de entre 0.9 y 2.2 para el alfa-beta del tumor, e interesantemente no encontraron diferencia en los pacientes clasificados como de alto riesgo, ni vieron que hubiera una diferencia en el alfa-beta de los pacientes que reciben deprivación hormonal como parte del tratamiento. Entonces, ¿por qué querríamos hacer ultra hipofraccionamiento, SBRT? Yo en este caso lo usé un poco como sinónimo, porque es medio largo escribir todas las veces ultra hipofraccionado. Ciertamente son tratamientos más convenientes para los pacientes y más eficientes desde el punto de vista de la utilización de nuestros recursos en las clínicas o centros de radioterapia, y creo que probablemente la mayoría de nosotros no tendría duda en que puede ser efectivo en control local un fraccionamiento en el cual uno sencillamente escale lo suficiente. La gran pregunta es si es que es seguro, especialmente en una enfermedad que tenemos otras alternativas. Entonces hay que estar bastante cómodo con el perfil de toxicidad del tratamiento para sentirse en condiciones de indicarlo. Eso es lo que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. ¿Qué evidencia tenemos en cuanto a resultados del SBRT de próstata? Hay múltiples series institucionales publicadas con diversos fraccionamientos de entre 4 y 7 fracciones de 5 Gray o más, casi todas estas con toxicidades aceptables, con buena efectividad en control bioquímico. Hay un metaanálisis y un análisis conjunto que también ha mostrado buenas tasas de toxicidad tardía. Tenemos información de un estudio publicado ya el año pasado, el HypoRT de un grupo sueco, donde se comparó directamente 78 Gray en fracciones de 2 Gray diarias con dar 7 fracciones de 6.1 Gray día por medio. Y tenemos un poco de información de uno de los estudios PACE que ya se publicó, la toxicidad aguda. Vamos a ver de qué se trata ese y los otros, y está en proceso. Por la NRG hubo un estudio de superioridad para demostrar que la SBRT 36,25 en 5 es mejor que hacer 70 en 28, está comparando con el RTUT 0415 como referencia, y este quiere mostrar superioridad, no inferioridad, así que sería, si sale, digamos, positivo el estudio, permitiría cambiar la indicación, cosa que es interesante. Entonces, el metaanálisis, el primero que mencioné, el metaanálisis grande, publicado en la revista Roja, son 6.000 y tantos pacientes, y ahí pueden ver algunas características del tratamiento. La mayoría de los pacientes recibió 5 fracciones de 7.25, y eran en su mayoría pacientes de riesgo intermedio y bajo, como el 10% de los pacientes era de alto riesgo, y el resto se dividía más o menos igual entre mediano y bajo, digamos. Y
Los resultados son muy buenos en cuanto a control bioquímico. El rango acá, como pueden ver en el plot ahí de los datos juntos, es de aproximadamente 95% de control a 5 años. Ahí incluso si no tomara el lado más pesimista del intervalo de confianza, estaríamos cerca del 80% a 10 años, cosa que suena bastante buena. Y la toxicidad tardía también un resultado muy favorables, con números cercanos al 1 a 2% para la toxicidad tardía G3 o más en la esfera digestiva o geniturial. Los análisis de la calidad de vida de los pacientes, se ve que hay una pequeña baja en los meses siguientes al tratamiento, con tendencia a normalizarse después, excepto para la función sexual. Ahora, como sabemos, la función sexual, acá comparando con la línea de color celeste ahí, que sería la rama de observación del estudio PROTECT, ciertamente los pacientes no se mantienen estables, sino que con la edad se van deteriorando, así que es un poco optimista que esperáramos que no hubiera ningún detrimento, pero sin duda esto se parece comparar favorablemente con la información que tenemos de tratamientos más establecidos. Y concluyen los autores que existe evidencia sustancial para apoyar el uso de la SRT en próstata, que es consistente el reporte en estudios de control local excelente, con buena calidad de vida y muy baja toxicidad tanto aguda como tardía, y que debería considerarse como una de las opciones estándar en cáncer localizado. Está también este estudio publicado en el JAMA, son más de 2.000 pacientes, es un análisis conjunto, no es comparativo, pero de pacientes de riesgo bajo e intermedio tratados en estudios prospectivos, y estos pacientes recibieron entre 33,5 y 40 Gray en 4 o 5 fracciones, y acá podemos ver al final están las características de los pacientes en total, pacientes tratados en los años 2000 a 2012, cosa que se refleja un poco en la técnica, como vamos a ver después, y la mayoría de ellos de riesgo bajo, 2/3 de riesgo bajo, 1/4 de riesgo intermedio favorable, como un 10% de intermedio desfavorable. Aquí lo que decía antes, en el fondo vemos como en estos años la alternativa de tratamiento más frecuentemente disponible era el brazo robótico, o sea, CyberKnife, en vista que todo lo que es BMAT y técnicas complejas en base a gantry en general se fueron adoptando un poco más tarde con el avance tecnológico. Y podemos ver acá en los distintos gráficos para falla bioquímica, metástasis, falla libre de recurrencia bioquímica, sobrevivencia libre de recurrencia bioquímica y sobrevivencia global, que hay una diferencia entre grupos, cosa que cabía esperar. Incluso en el gráfico de metástasis, que se ven cercanas las curvas, el P es significativo. Y la toxicidad, que es una de las cosas más importantes, como decíamos, para esto, especialmente la toxicidad tardía, con cifras bastante favorables, digamos, del orden de 1% o menos para toxicidad gastrointestinal y un poco más alta, alrededor de 2 a 3% para tardía genituriaria. Si lo vemos acá en los gráficos de barra que comparan el estudio actual, que es el último abajo, con, justo están sobre las ramas hipofraccionadas de los 4 estudios de hipofraccionamiento moderado que ya hemos mencionado, los 3 clásicos y el de Fox Chase, que es monoinstitucional pero también randomizado, se compara bastante favorablemente, y ni hablar si uno lo compara con, por ejemplo, el 0232 con LDR, la toxicidad es bastante más alta, por un factor de al menos 3 o 4 a largo plazo. Entonces concluyen que estos datos nuevamente son muy favorables y que sugieren que la SRT debiera ser una opción estándar a considerar en estos pacientes. ¿Qué pasa con información un poco más directa? Este estudio sueco de Bitmark comparó 78 en 39 con SBRT 42.7 en 7, o sea, de nuevo fracciones de 6.1, fueron casi 600 pacientes en cada rama, y la mayoría de estos en riesgo intermedio, casi el 90%. Y interesante ver que estos pacientes sí fueron tratados en su mayoría con técnica 3D, cosa que ahora, como decía Leandro antes, probablemente lo consideraríamos no recomendable, pero se usaban técnicas para poder guiar el tratamiento, como BIMCAF, que es un catéter con marcadores fiduciales en su interior que se podía alinear con un colimador especial en la máquina, o el implante de fiduciales que se pudieran ver en imágenes ortograles. Y la sobrevivencia libre de falla, como pueden ver ahí, es
prácticamente idéntica entre los dos grupos, sin diferencia significativa. Y la toxicidad geniturinaria, al fin del tratamiento obviamente sube el segundo par de barras, ahí en cada par, la barra derecha es la SBRT y la izquierda es la convencional. Vemos cómo asciende y luego se tiende a normalizar. A la izquierda estas barras son reportadas por los médicos y a la derecha según los pacientes, y vemos una tendencia parecida. Hay algunos momentos donde hay un P significativo entre las dos, por ejemplo hay un poco más de toxicidad en la rama hipofraccionada al final del tratamiento, luego es un poco más la toxicidad a 3 meses de la rama convencional y luego tienden a cruzarse y ya no tener diferencias significativas. Lo mismo para toxicidad gastrointestinal, aumenta hacia el final del tratamiento y luego ya los P no son significativos, y igual para los resultados según la percepción de los pacientes. Acá hay un gráfico que muestra las toxicidades G2 en general, todas juntas, y podemos ver que no hay diferencia entre ambas ramas. Y la función sexual también es comparable en los dos grupos, con un deterioro lento y progresivo que en parte se debe sencillamente a la edad. Los autores concluyen entonces que el ultrahipofraccionamiento es no inferior al fraccionamiento convencional en cuanto a sobrevida y falla, que como ellos esperaban, hubo un poco más de efectos agudos, y luego esto se tendía a normalizar, y que es especialmente relevante para enfermedad de riesgo intermedio, en vista que esto eran casi el 90% de los pacientes. Y además recomiendan que se haga todo esto siempre con guía por imágenes, como salía mencionado en las guías ASTRO. Ahora, los estudios PACE. Esta es una serie de estudios ingleses. Se está comparando SBRT con cirugía directamente en el A. Luego en el B se está comparando SBRT con radioterapia normo o moderadamente hipofraccionada, o sea, 78 en 39 o 62 en el estudio de Arcangeli. Y en la tercera, o el tercer subestudio, que es el PACE, se compara la misma SBRT con radioterapia 60 en 20 con bloqueo androgénico. Para pacientes ya de riesgo intermedio, desfavorable o alto. Y tenemos ya publicados los resultados de toxicidad aguda del PACE-B, que comparó 36.25 en 5 con externa normo o moderadamente hipofraccionada. La mayoría de los pacientes de la rama no SBRT recibió 62 en 20, como 3/4 de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes eran de riesgo intermedio. Y la mayoría no tenía un volumen más alto de 80 ml, cosa que puede ser relevante a la hora de la toxicidad. Entonces se estratificó así también. Y podemos ver excelentes tasas de morbilidad grado 3 o 4, solo alrededor del 1% para ambas ramas y ambas esferas, gastrointestinal o genitourinaria. Lo pueden ver también ahí en las curvas. Se ve que la forma de la curva es un poco distinta, es más precoz la toxicidad con SBRT y cede más temprano, como hay que esperar por la duración del tratamiento y la intensidad. ¿Qué pasa con la calidad de vida? El gráfico del cambio en el score EPIC perdón, refleja que la caída en el score es más bien es discreta y tiende a normalizarse. Como ven, la mayoría de los gráficos logra llegar a la normalidad a los 12 meses, o en 12 semanas. Y los autores entonces plantean que la evidencia previa sugería que había mayor toxicidad reportada, el estudio que vimos recién de los suecos, con el ultrahipofraccionamiento, pero que los resultados de este estudio, del PACE, muestran o sugieren que el acortamiento sustantivo del largo del tratamiento no aumenta la toxicidad ni gastrointestinal ni genitourinaria. Y en la revista Lancet, que pone estos cuadros, son bastante útiles. Por pongo en contexto la información del estudio, lo que dice es que falta más datos de toxicidad tardía, etcétera, pero que esto está haciendo cada vez más apoyo a la indicación del hipofraccionamiento en cáncer de próstata. En este caso no es una SBRT muy corta, son 7 fracciones, pero de todas maneras es una diferencia sin duda, digamos, importante comparado con hacer 8 semanas de tratamiento casi. ¿Qué pasa con la dosis en SBRT de próstata, el escalamiento de dosis? En el mismo primer metaanálisis de 6.000 pacientes que estábamos viendo en la revista roja, está este gráfico que muestra la relación dosis-respuesta en el eje vertical ahí,
cuanto más arriba es mejor la probabilidad de sobrevida libre de recurrencia bioquímica, y hacia la derecha está la dosis equivalente calculada, un BET con 2.5 de alfa beta. O sea, a lo mejor no pudiera ajustar en un alfa beta más actualizado, pero ven que hay una correlación con un P significativo, cosa que le abierta la puerta de que hay un rol para el escalamiento de dosis, si es que es segura. Ahora, si lograr empujar un poco más la sobrevida bioquímica se va a reflejar en mejores outcomes clínicos, es algo que también uno podría debatir, pero en general es más bien aceptado que el outcome como bioquímico, digamos, se correlaciona suficientemente con otros outcomes como para que se pueda usar como un marcador precoz para todos estos estudios, no tener que estar esperando 10 años o más para poder tener resultados maduros, como nos pasa con otras enfermedades. Y está este estudio que es bien nuevo, de hecho aún no sale publicado, está para el 1 de enero del 2021, de la revista Verde, de casi 2.000 pacientes con enfermedad de riesgo bajo, intermedio desfavorable e intermedio favorable, tratados con SBRT en distintos fraccionamientos, y qué efecto tiene la dosis con el control bioquímico. Y ellos hacían el recálculo, en el fondo, en EQ de 2, basándose en un alfa beta de 2 Gray, o sea, perdón, de 3. Y en vista de los otros datos más nuevos, yo calculé las otras columnas de la tabla, así que no están en el trabajo esas. Pero es llamativo cuánto cambia, en el fondo, si uno cambia su parámetro de alfa beta de 2 a 1.5, por ejemplo, la dosis equivalente calculada aumenta mucho, especialmente al agrandar la fracción. En este caso probaron 5 fracciones de 7, 7.25 u 8 Gray, o un esquema de 4 fracciones de 9.5, con un total de 38 Gray. Y vieron que cuanto más escalaba el tratamiento, era más rápida la respuesta en antígeno, y que el control bioquímico mejoraba con el escalamiento también, pero solo hasta 40,5. No vieron una ventaja de usar 38 en 4, o sea, 40 en 5, y no vieron una ventaja para 38 en 4. Ahora, otro tema, esto es cortito porque no hay tanta información, pero la duda de qué pasaría si uno quisiera tratar a estos pacientes con pelvis electiva. Los pacientes de alto riesgo en general se tratan con pelvis en base a la información que tenemos, en base también a que la mayoría de los trabajos de rescate con radioterapia eran con pelvis. Entonces, si bien no es una pregunta que esté completamente zanjada, se tiende a creer que es parte de la indicación por la mayoría de los radiooncólogos. Y naturalmente, al estar haciendo un tratamiento o tener la opción de tratar la próstata en 5 fracciones, uno podría querer incluir los ganglios. Y hay algunas experiencias publicadas con dosis al primario de entre 35 y 40 Gray en 5 fracciones, y 25 en 5 al linfonodo pélvico, que es un fraccionamiento con el cual estamos un poco ya familiarizados en cáncer de recto, que por supuesto es una enfermedad con otro pronóstico, también con otros volúmenes de tratamiento, pero en cuanto a seguridad, por lo menos da un contexto de dónde empezar a pensar, digamos, en qué dosis podría ser razonable para el control y para la toxicidad. Y esta parece ser aceptable. Obviamente esto es una cosa no estándar, es experimental, y acá incluí un par de trabajos que se han publicado. Ninguna serie que hay es muy grande, pero que hay una serie de la India que tiene casi 70 pacientes. Entregaron dosis usual de 35 a 37.5 a la próstata, y a los ganglios, esto se lo hicieron a los pacientes de ganglio positivo, les irradiaron la pelvis a 25 Gray 5. Y encontraron que era un tratamiento seguro, y que obviamente hace falta más seguimiento, que incluso fue seguro en pacientes que tenían antecedentes de resección transuretral de próstata, y la toxicidad no fue peor. Como me digo, escasos eventos grado 3, ningún grado 4. Parece ser algo como que se podría estudiar. Y acá otro estudio de 23 pacientes, tratado de 37.5 a 40, también 25 de los ganglios, y con hallazgos similares, con poca toxicidad, y digamos, planteando esto en pacientes que tuvieran mucha dificultad de acceso, pacientes con una expectativa de vida o, digamos, otras comorbilidades importantes, podría ser una opción. Y el otro tema que se me pidió que mencionara, digamos, en el título de la presentación, es la reirradiación, que es un tema interesante.
La reirradiación en general en el cáncer de próstata es una cosa relativamente nueva. Si bien había publicaciones de esto desde hace tiempo, no era algo que estuviera muy en la práctica usual. Y dentro de eso, la SBRT también se sitúa como una opción atractiva. Es importante intentar seleccionar bien a pacientes que tengan alta probabilidad de que su falla sea debido a una recurrencia local aislada. Y esto en general, no solo para la SBRT, son pacientes que inicialmente tenían enfermedad de bajo riesgo, que tengan un intervalo largo antes de la falla, con una velocidad de PSA baja, bajo 2 nanogramos por ml al año, y con un tiempo de duplicación de al menos un año. Otros criterios como para considerar a los pacientes más bien idóneos para tratarlos con SBRT es que tengan una expectativa de vida larga, obviamente si no podría ser candidato a observación, aún con la falla, pacientes que no tengan falla regional o a distancia, sino ya estamos en un contexto diferente, pacientes que no tengan un deterioro muy importante de la función urinaria, y para efectos del fondo de la toxicidad misma, uno querría que ojalá el paciente no haya sido irradiado la primera vez hace menos de 2 años. Y encontré esta revisión sistemática y metaanálisis, publicado hace más o menos un año, del grupo de London en Ontario, Canadá. Son 428 pacientes que se incluyeron, la mayoría de ellos con próstata intacta, pero había 84 pacientes en los cuales se estaba haciendo un rescate de un paciente que ya había sido operado e irradiado. El 92% de los pacientes fueron tratados con SBRT y lograron un bastante buen control local de 83% y una sobrevida libre de recurrencia bioquímica de 59% con toxicidad tardía y, digamos, de 3 a 2% en fluido urinario y gastrointestinal. Se correlacionó el EQ de 2 calculado con el control local y hacían la observación de que algunos de estos estudios incluían radioterapia parcial o hemiprostática, y esto disminuyó la toxicidad, no quedaba claro si comprometía el control, pero es algo que probablemente es un poco difícil de implementar en vista que hay otros estudios publicados donde la recidiva luego de la radioterapia tiende a ser multifocal y tiende a ser subestimada por la resonancia magnética. Entonces, no sé si nos sentiríamos todos muy cómodos tratando parte de la próstata, pero estaba descrito. Y aquí entonces están los resultados ahí de los estudios en conjunto. Podemos ver cómo hay un par que se escapan bastante en cuanto a los resultados. Y lo mismo para la toxicidad. Abajo hay un estudio ahí de 2016 que tiene una toxicidad mucho más alta. Ese era un estudio chico con varios pacientes que habían recibido braquiterapia. Así que yo creo que probablemente es como un outlier, como diríamos estadísticamente. Pero concluyen entonces que el rescate con reirradiación, con la terapia externa específicamente SBRT, es una técnica emergente que con un seguimiento corto ha tenido un buen control local y buena sobrevida libre de falla bioquímica con toxicidad aceptable. Obviamente que faltan más estudios prospectivos y más seguimiento para poder considerarlo una práctica estándar, pero es algo que con la sobrevida cada vez más larga de los pacientes y todo, probablemente vamos a ver cada vez más. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar rápidamente al módulo de taller de contouring de orofaringe. El módulo va a estar a cargo del doctor Alexandre Artur Jacinto. El doctor es médico radiooncólogo, director científico del Departamento de Radioterapia del Barreto Cancer Hospital y Hospital de Amor en San Pablo, Brasil. Doctor. Hola, le dejo buenas la pantalla. tardes. Buenas tardes nuevamente, un honor estar aquí hablando con ustedes. Gracias, Gustavo, de la invitación. También a Varian de la confianza en la responsabilidad de hacer esa presentación con temas tan importantes para nuestra práctica clínica. Hoy, como había combinado con ustedes, vamos a hablar sobre cáncer de orofaringe, con aspectos más clínicos, casos clínicos, y ayer hablamos sobre cáncer de laringe, y hoy vamos a continuar con orofaringe, tentando considerar un aspecto ahora muy importante que tiene acontecido muy conosco, que es el tratamiento de orofaringe, el tratamiento también de laringe, más frecuentemente de orofaringe, y la continuación de la historia.
con tratamientos consecutivos, reirradiación. ¿Cómo hacemos cuando ya tratamos al paciente con radioterapia y ahora necesitamos considerar nuevamente radioterapia para un paciente con una recidiva? Vimos antes que la tasa de control local en cáncer de cabeza y cuello no es tan buena, aproximadamente algo en torno de 50% del cáncer de cabeza y cuello avanzado van a tener una recurrencia local o regional. Esto es muy importante, estamos también atentos para este problema. Acá en Brasil, aquí en mi institución, en el Hospital de Cáncer de Barreto, nos últimos 3 años, nosotros tratamos aproximadamente 150 pacientes con recurrencia, reirradiación en cáncer de cabeza y cuello. Y está retornando cada vez más frecuente. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo contornar? ¿Cómo definir los volúmenes largos? ¿Cómo definir órganos de risco? O que es importante de proteger? O que precisamos considerar? Eso que gostaria de hablar con usted hoy. Aquí está nuevamente mi conflicto de interés. Recibí un horario para entregar esta presentación. Y vamos acá a comenzar con un caso clínico. Entonces tenemos un hombre, 42 años, fumador, dolor oral, trismo, una dificultad para abertura de boca, una masa cervical derecha y con una grande pérdida ponderal, usando tubo enteral para auxiliar la alimentación. Y con una condición general no muy buena, con ECOG casi 2, 1 para 2. Y esta es las imágenes, las tomografías del paciente con grande tumor de cabeza y cuello, un grande tumor invadindo también a la nasofaringe. Isso já definia para nós que tratava-se de um tumor de estádio T4, mas uma coisa importante que temos que ver aqui, nós sempre dizemos para nossos residentes, quando tu vês um paciente com câncer de orofaringe e que não pode movimentar a língua, não consegue expor a língua, tu está diante de um tumor de T4. Não há nem necessidade de vir uma tomografia. Claro que pediremos uma tomografia, mas sabemos que trata-se de T4 porque há invasão da musculatura profunda da língua. Um outro aspecto importante é quando há trismo. Se há trismo, o paciente tem dificuldade para a abertura da boca, muito provavelmente o tumor infiltrou esta porção do espaço mastigatório, como ocorre acá. Estamos vendo, este é o músculo pterigoide. Muitas pessoas confundem com glândula submandibular, é muito diferente. A glândula submandibular está na região abaixo da mandíbula e aqui, ao lado de mandíbula, temos músculo pterigoideo medial. Um tumor de orofaringe é classificado como T3 quando o tumor invade esta gordura. Esta gordura é espaço parafaríngeo. Quando o tumor ultrapassa esta gordura, invade a musculatura, o espaço mastigatório, então temos um tumor de estádio T4. Por favor. Então temos aqui um carcinoma epidermoide de orofaringe, HPV, P16 negativo, e foi estadiado como T4, N2B, ou provavelmente estadiaríamos como um N3B. Há um conglomerado linfonodal com aspectos de extravasamento de cápsula, um estadiamento de uma doença muito avançada e foi considerada irresecável por uma reunião multidisciplinar em nosso tumor board. Então, foi-se proposto o tratamento conservador. Naquele momento, nós consideramos fazer apenas radioterapia paliativa. O estado geral não era bom. No entanto, havia
habíamos iniciado el protocolo que les presenté ayer, el protocolo de agencia del Organismo Internacional de Energía Atómica, un protocolo de estudio randomizado, aleatorizado, que se comparaba fraccionamiento acelerado más con dosis convencionales, 2 crees por día, 6 fracciones por semana. Y en el otro brazo, 20 fracciones de 275 centígrados, con total de 55 grados. Este paciente entró en protocolo, paciente en ECOG-2, es posible entrar en protocolo, el paciente entró en protocolo y el paciente fue randomizado para tratamiento hipofraccionado. Mas antes gostaria de comentar uma coisa importante. Ayer havia comentado, mas agora gostaria de mostrarte. Muitas pessoas têm uma preocupação se podem fazer planejamento de radioterapia com uso de contraste. Então, normalmente nós hacíamos assim, nós hacíamos duas tomografias, uma tomografia sem contraste e uma tomografia com contraste para a simulação de planejamento. Nós desenhávamos, contorneávamos em la tomografia sem contraste e planejávamos, e a planificação também era feita nesta tomografia, porque não sabíamos se o contraste poderia ter uma interferência. Há muitos estudos na literatura mostrando que é possível fazer diretamente na tomografia com contraste. E decidimos fazer um estudo nosso, e aqui nós podemos afirmar que há mínima variação de distribuição de dose. Por isso, recomendamos e fazemos apenas uma série de tomografia durante a simulação. Apenas a série com contraste. Isto torna o procedimento mais rápido e a qualidade, a segurança é maior. Fazer contraste em câncer de cabeça e cuello é muito importante para a definição clara dos espaços de gordura, para se incluir com níveis nodais relativos, mas também para definir os limites de invasão tumoral. Em especial em áreas próximas de grandes vasos, é mais fácil de se identificar. Um aspecto importante, este não é o nosso paciente, mas gostaria muito de falar isto com vocês. Quando temos um paciente com câncer de laringe e que esta doença se estende hasta a orofaringe, a mucosa da língua, nós temos apenas a mucosa da laringe se estendendo acá para a mucosa da valécula e a mucosa da base da língua. Temos um tumor de estádio T2. Quando temos um tumor que invade a musculatura profunda da língua, tumor de laringe que invade a musculatura profunda da língua, temos um tumor de estádio T4. O tratamento para T2, um T2 N0, um T4 N0, são totalmente diferentes. É importante termos isso em consideração. Mas por que estou falando sobre isso? Estou falando por causa deste espaço acá. Este espaço que estamos vendo aqui com a gordura é chamado de espaço pré-epiglótico. Estamos agora aqui vendo um caso de câncer de orofaringe, não é este caso que estou a apresentar, um câncer menor de orofaringe, está ocupando a base da língua e acá está o espaço pré-epiglótico. Quando um tumor de orofaringe se estende para a laringe, então temos um T4, um tumor de orofaringe T4. Diferente de um tumor de laringe que se estende superficialmente somente para a orofaringe T2. Isto é importante que olhemos, miremos sempre para o espaço pré-epiglótico. O que ocorre é que os tumores que
para se definir el epicentro, utilizamos esta estrategia muy frecuentemente en nuestro tumor board. Para tumores que estão localizados na laringe, eles podem aceder hasta a orofaringe, mas normalmente eles se passam pela epiglote. Eles não sobem por esta região da valécula. E também, o tumor de orofaringe não consegue descer por esta região. A prega glossoepiglótica e as valéculas não permitem o acesso para a laringe por acá. Então, quando temos um tumor que ocupa esta região, orofaringe, e também a laringe, é importante olharmos para este ponto. Geralmente, tumores de orofaringe irão comprometer o espaço pré-epiglótico mais tardiamente. E tumores de orofaringe mais precocemente, mais cedo, irão comprometer os espaços pré-epiglóticos. Esta é uma dica, um tip muito importante para se definir epicentro de doença. Vou mostrar agora nosso caso. Este é nosso caso, um tumor grande que invade a nasofaringe, que invade o espaço mastigatório, e veja a dificuldade, mira a dificuldade para este tumor acceder, adentrar para o espaço pré-epiglótico. Não é simples, não se entra, ele vem para a laringe, mas através por cima da epiglote. Diferentemente, este caso nós apresentamos ayer, um caso de câncer de laringe, um câncer estádio T3, e rapidamente o espaço pré-epiglótico estava comprometido. Então, o espaço pré-epiglótico é uma boa referência para se definir a origem, o epicentro do tumor. Trata-se de um tumor de orofaringe ou um tumor de laringe. Nuestro caso agora foi definido o tumor primário, a área nodal, o outro linfonodo contralateral. E aqui temos as margens, como havia dito ayer, uma margem de 5 milímetros que oferecemos para o tumor grosseiro e mais 5 milímetros para CTV intermédio, e incluímos esta margem para o volume de drenagem eletivo. Uma coisa importante, vocês estão a perceber, é que costumamos desenhar um volume incluindo o outro de maior dose. Isto se assemelha com o planejamento de conformacional 3D. Por que hacemos isto? Hacemos porque nós temos residentes, nós somos uma escola e nós sabemos aonde nosso residente poderá ir trabalhar no futuro. Nós sabemos se terão IMRT, se poderão ser SMART para tratamento de câncer de cabeça e cuello. Então, preferimos utilizar um contorneio de CTD como se estivéssemos fazendo um tratamento sequencial para 3D ou para IMRT sequencial. Mas você pode desenhar somente as áreas de baixa dose, de dose intermediária e criar as margens de PTV separadamente. Não há diferença para fazer isto. Novamente, câncer de orofaringe é realmente câncer de cabeça e cuello é na arte, é uma dificuldade, há muitas estruturas para se definir, para se contornar, e precisamos entender que a coisa mais importante que temos em câncer de cabeça e cuello é trabalhar para que haja um bom controle de doença. A segunda coisa mais importante, agora sim, é nos preocuparmos também com a toxicidade. Claro que vamos preocupar como eu disse ayer, com as estruturas ópticas, com as estruturas neurológicas, por exemplo, a medula espinhal, o tronco cerebral. Isto é uma prioridade máxima. O risco e sequelas são muito graves e podem vir cedo. Em 6 meses podemos ter uma catástrofe neurológica para um paciente que recebeu uma alta dose de medula espinhal. Mas,
cóclea, un poco más de importancia, más mandíbula, cómo proteger este tumor em azul aqui. Isto é tumor, estrutura é tumor. Em roxo aqui temos o volume grosseiro linfonodal, de linfonodo. Então, é uma grande doença e nossa prioridade é cobrir esta doença. Uma grande relação, por exemplo, acá, com a glândula parótida. Vamos contornar a parótida, mas vamos considerar nossa prioridade, tratar este tumor. A probabilidade desse paciente ter uma recidiva depois de 5 anos, principalmente nos 2 a 3 primeiros anos, é, de acordo com a literatura, é de aproximadamente 60%. É um tumor, ou a 60% hasta 70%. É um tumor com alto risco de recorrência local e regional. Então, este paciente foi incluído em estudo de agência e foi aleatorizado, sorteado para ir para o braço de hipofracionamento. E acá está novamente mostrando, nós agora não temos mais medo de fazer hipofracionamento, mesmo para tumores grandes, mesmo para tumores demasiado grandes como este que estamos a mostrar acá. E aqui está antes do tratamento a área linfonodal e a resposta 6 meses depois do tratamento. Este paciente está agora vivo, uma melhor abertura da boca, está comendo normalmente 3 anos depois. Estávamos a considerar fazer um tratamento paliativo para ele. E decidimos incluí-lo em um protocolo de pesquisa com todo o rigor e o controle de protocolo. E este é nosso doente que vi esta semana, há 2 dias atrás. Ele mora em uma cidade muito distante, no estado de Bahia. E está trabalhando um trabalho braçal, um trabalho pesado de campo, com boas condições de vida, está no serviço. Mas nem tudo são flores. Enfrentamos outros problemas e essas são as informações que gostaria de passar. A realidade, muitos pacientes têm recorrência. E acá está um caso de um homem fumador, 56 anos, também com dor oral e uma massa cervical esquerda não tão grande, não, uma massa pequena, e com alguma perda de peso e um performance status um pouquinho melhor que o outro, ECOG 1. Definimos também para este paciente hipofracionamento, também este paciente foi incluído em estudo randomizado para o braço de hipofracionamento. E acá está o tumor, a margem de risco intermediária, a margem de alto risco, e este é o volume, um volume um pouco menor, e este é o tumor antes do tratamento, com o linfonodo antes do tratamento. Esta foi a resposta, 2 meses com resposta completa, 6 meses com controle de doença e resposta completa. No entanto, todavia, em 24 meses depois, havia surgido um novo tumor, uma recidiva nodal nesta região. Este paciente foi oferecido para ele uma cirurgia, no entanto, ele rechazou a cirurgia. Cirurgia rechaçada e não queria um tratamento prolongado. E agora, o que fazer? Teríamos um tratamento com hipofracionamento e precisamos agora considerar algum tratamento. Poderíamos oferecer apenas tratamento sistêmico, mas a condição clínica dos pacientes era boa. Ele apenas não queria fazer cirurgia e também não queria um tratamento como IMRT, 60 Gray em 30 frações. Oferecemos para ele o tratamento de reirradiação e vou lhe mostrar o que decidimos. Mas, primeiramente, gostaria de falar um pouco sobre reirradiação, que é um tema muito frequente e traz para nós decisões complexas, decisões difíceis em nossa rotina de como definir o tratamento, quando indicar o tratamento e como definir o volume para se tratar quando indicamos. Novamente, estamos aqui com a meta-análise de Pignon que apresentamos ayer. Esta meta-análise é muito importante, principalmente para residentes que
que não conhecem, esta meta-análise foi publicada em 2009, há uma atualização, porém este gráfico, estas informações estão detalhadas com alta qualidade na publicação de 2009. E muito sobre a história natural da doença é possível entender olhando para este gráfico. Aqui podemos ver a taxa de controle locorregional. O paciente tem uma taxa de falha locorregional, falha-se mais comumente nos 2 a 3 anos e depois há como um platô, uma baixa taxa de recorrência após 13 anos. E é por isso que hacemos exames mais frequentemente durante os 2 primeiros anos ou 3 primeiros anos. Mas esses pacientes têm, então, uma alta taxa de recidiva local e também têm um risco de desenvolver segunda neoplasia. Isto causa um grande problema para o câncer de cabeça e cuello, porque nós sabemos hoje que, apesar dos avanços do tratamento cirúrgico, dos avanços de tratamento clínicos com novas drogas, e também nos avanços de radioterapia, ainda muitos pacientes morrem, quando morrem de câncer, morrem falecem devido a controle local. Uma causa da morte é falha locorregional e todo o sofrimento associado com a doença na região de cuello e de orofaringe. Claro que se fizermos um tratamento que garante um bom controle local, um bom controle locorregional, teremos impacto consequentemente, por consequência, na sobrevivência livre de enfermidade, na sobrevivência global, geral, controle de sintomas e também em qualidade de vida. Uma situação traz benefício de outra. Todavia, se fizermos um tratamento muito intenso, estes benefícios serão esquecidos e enfrentaremos o problema de uma toxicidade severa por se tratar pela segunda vez um paciente com câncer de cabeça e cuello. Quando se tem uma recorrência locorregional de tratamento estándar, o paciente que já foi submetido à radioterapia e quimioterapia, o tratamento estándar é cirurgia. Não há dúvida, todos os trabalhos que temos definem a cirurgia como estándar. E é quando possível. No entanto, todavia, apenas 20 a no máximo 30% dos pacientes com recidiva ou segundo tumor primário podem ser submetidos à cirurgia. Então temos radioterapia com a segunda melhor opção. Estudos antigos mostram taxas de controle melhores que apenas quimioterapia, mas ruins. Não tão boas como os estudos mais recentes com alta tecnologia que mostraremos a vocês. Doenças resecáveis, priorizar cirurgia e, se possível, considerar radioterapia adjuvância. Pacientes que rechaçam a cirurgia, deve-se considerar um controle local com radioterapia. Para pacientes resecáveis, nós temos a opção de fazer radioterapia com intenção radical e também radioterapia com intenção paliativa. Mas quando temos um paciente como este que acabo de mostrar-te, temos que definir quais são os critérios que nos ajudam a definir se esse paciente necessita fazer tratamento com cirurgia, com radioterapia ou apenas um tratamento paliativo. E quando definimos qual a estratégia de radioterapia devemos usar. O primeiro aspecto que temos que considerar sempre, a maioria dos estudos mostram que o tempo do primeiro tratamento hasta a recorrência é o fator mais importante. É importante devido à radioresistência, tumores que têm uma falha precoce, uma falha cedo, provavelmente são tumores radioresistentes, exceto se não foram tratados corretamente.
Mas também habla sobre tolerância. Tumores que são retratados, pacientes que são retratados muito precocemente, próximo da outra radioterapia, da primeira tratamento, tem mais risco de complicação. Quanto mais tempo se passa, menos risco de complicações. O segundo fator é cirurgia. Cirurgia é um fator que define, separa muito bem pacientes com melhor condição, mais chance de sobrevivência. O status, função dos órgãos, isso é uma coisa importante que vou falar. O volume de tratamento, tumores pequenos com 25 cc, 30 cc, estas são as melhores condições para se fazer uma reirradiação. Dose de técnica, como foi o primeiro tratamento, o segundo tratamento. O primeiro tratamento foi com a radioterapia 2D. O primeiro tratamento inclui apenas o estágio glótico, a estágio laríngeo ou não. O tratamento inclui a drenagem, o volume foi grande, é necessário conhecer o que foi feito. E se há enfermidade sistêmica, comorbidade e como está a condição clínica. O único estudo prospectivo randomizado, todos os três provavelmente conhecem, é o estudo francês, o estudo do GORTEC, o estudo de Vicente Gregoire, Jean Bourri, grandes nomes que trabalham com câncer de cabeça e cuello há anos e com grande experiência. Esse estudo era para se incluir mais de 400 pacientes. No entanto, apenas 130 pacientes foram randomizados, muitos foram excluídos. Eles selecionaram apenas pacientes que haviam sido com uma recidiva ou segundo tumor primário, que haviam uma ressecção macroscópica e com poucas sequelas de tratamento anterior e com uma boa condição clínica, um ECOG de 0 ou 1, sem metástase à distância. E olhem, o tratamento foi feito com radioterapia convencional ou radioterapia conformada e o volume foi lecho tumoral mais 10 hasta 20 milímetros, 2 centímetros de lecho tumoral de onde havia doença. Provavelmente nós não haríamos isso hoje, esse estudo não seria assim hoje. O volume de tratamento seria menor, mas esse é o que temos de resultado e o que é interessante para nós é que o estudo foi bem balanceado, mas o que é mais interessante para nós é que radioterapia, sim, radioterapia com quimioterapia concomitante, que aconteceu aqui quando há indicação para reirradiação, e são as mesmas indicações que temos quando se opera pela primeira vez. Quando se indica radioterapia, a radioquimioterapia, temos um melhor controle local regional. Não há dúvida que isto é melhor, mas não há diferença em sobrevivência global. Overall survival similar. Agora, uma coisa importante todavia que devemos considerar é que para esse tratamento, 30% dos pacientes, 39% desses pacientes tiveram toxicidade grau 4. 39% desse paciente com toxicidade maior que 3, 4 ou 5 pacientes submetidos à rádio. Isto é quase 40% do paciente. É um tratamento muito tóxico e um tratamento que está associado a maior mortalidade devido ao tratamento. Isto explica por que não há benefício de sobrevivência global. Aqui, um exemplo de um paciente submetido a uma radioterapia 3D com campos paralopostos em um campo de fossa supraclavicular com 72 anos e agora tumor de orofaringe, mas agora o paciente com uma segunda neoplasia operada com margens positivas e foi submetido a radioterapia adjuvante com IMRT e VIMET e GRT. Quando o tumor apenas contorneado, contorna-se apenas o lecho tumoral e uma margem de 3 a 5 milímetros.
É importante ter uma imagem de qualidade antes dessa cirurgia, dessa segunda cirurgia, dessa cirurgia de resgate, para que possamos fazer uma fusão, se possível, para definir exatamente onde está o lecho tumoral. Agora, com o IMRT para doenças que não são ressecáveis, nós temos resultados muito melhores que aquele estudo de adjuvância, e estudos de radioterapia convencional. Temos uma taxa de sobrevida global em 2 anos de aproximadamente 40% em muitas séries, algumas séries com 60%. E a taxa de toxicidade tardia, toxicidade maior que grau 3, é de aproximadamente 14% hoje em dia. Nesse estudo, gostaria que nós mirássemos, porque irá nos ajudar a definir como tratar nosso paciente naquele primeiro caso que eu apresentei. Aqui está uma seleção, um estudo multicêntrico, infelizmente era um estudo retrospectivo, uma seleção com 400 pacientes, mais de 400 pacientes multicêntricos, muitos pacientes da doutora Nancy Lee, do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, ou da Cleveland Clinic, importantes centros que submetem seus pacientes a tratamento rigoroso, de qualidade, com controle de qualidade. E esta série era uma grande série, foi apresentada em 2017 na revista Rocha, e nós temos que pacientes submetidos a radioterapia exclusiva ou radioterapia adjuvante, esses pacientes submetidos com IMRT, encontrou-se que também cirurgia, pacientes que podem ser operados, têm melhor condição, melhor chance de sobrevivência em 2 a 5 anos. 45% em 2 anos versus 35%. Mas reparem, 35% é a taxa de sobrevivência global na era de IMRT para pacientes que não recebem cirurgia. Pacientes com piores condições não recebem, têm uma boa chance de se controlar. Mas todos, não. Podemos ver o que se desenrolou neste estudo. A chance de controle de falha locorregional é de 46% quando se faz um tratamento definitivo e de 40% quando se faz um tratamento com cirurgia. Mostrando que, hoje em dia, um tratamento de fracionamento convencional de MRT de qualidade, com controle de imagem, a chance de controle é bem interessante, muito interessante. E uma coisa muito importante que devemos considerar é que hoje a taxa de toxicidade tardia, grado 3 ou maior, é de 14%. Não é baixa, mas é muito superior à que vimos 39% em estudo GTEC de Janot. Aqui temos 14% apenas de complicações graves. Há muita complicação, o paciente necessita ser alertado dos riscos, mas a chance de complicação é muito menor. E uma coisa importante que podemos ver deste estudo é que foi criado um importante nemograma e que nós outros aqui em Barretos estamos começando a utilizar com mais intensidade. Definiu-se nesta análise recursiva particionada, esse nemograma, essa tabelinha de classificações em grupos para se definir qual paciente iriam se beneficiar de um tratamento mais agressivo ou qual paciente deveríamos considerar um tratamento mais paliativo. Apenas 3 informações. Quanto tempo se passou desde o primeiro tratamento até o tratamento atual, a recorrência do segundo tumor? Mais de 2 anos, menos de 2 anos. E depois, este tumor pode ser ressecável ou não pode ser ressecável. E este paciente teve uma doença com menos de 2 anos do primeiro tratamento e se órgão está funcionante, ou na laringe funcionante, ou não há órgão funcionante. Aqui, estes pacientes também vinham para o grupo 2. Muitos desses pacientes foram submetidos à cirurgia e receberam radioterapia adjuvante. E, finalmente, pacientes que tiveram uma recorrência precoce e
el órgano no estaba funcionando. Mire la sobrevivencia. 2 años de sobrevivencia global. 61.9, 62% de chance de estar vivo quando o paciente tem um tratamento intervalo longo e quando a doença pode ser ressecada. E há apenas 16.8, 17% de chance deste paciente estar vivo em 2 anos se essa recidiva foi precoce, essa tarefa de ação foi precoce e se o paciente não tem uma boa função do órgão. E aqui no meio temos uma sobrevivência intermediária de 40%, mas também que não é pouca. Então devemos selecionar agora nosso paciente de acordo com isto e para que possamos escolher o melhor tratamento. Por que oferecer um tratamento de quimioterapia de indução, uma nova reindução? Por que vamos oferecer um tratamento prolongado para um paciente cuja expectativa de vida é de apenas 16% em 2 anos? Quando se trata de desenvolvimento tecnológico, a radioterapia agora tem também para reirradiação SBRT, que pode se dar com CyberKnife, com próton, com acelerador linear. E alguns estudos têm mostrado uma excelente taxa de controle local e uma taxa de toxicidade que varia para pouco ou para muito, mas a maioria dos estudos mostram pouca toxicidade, muito similar às toxicidades de IMRT. Aqui gostaria de mostrar para vocês um estudo importante, um estudo de SBRT em reirradiação em pacientes com câncer de cabeça e colo pequenos que foram submetidos a 5 frações de 8.8 graus. Estes pacientes, eles também receberam cetuximab concomitante. E o que se vê foi uma mediana de sobrevida livre de enfermidade de 14 meses e uma mediana de sobrevida global de 10 meses, com uma sobrevida livre de progressão de 37% em 1 ano. Gostaria de mostrar agora uma comparação que este mesmo grupo multidisciplinar de MRT fez com SBRT em comparação com IMRT. E o que se viu que não há diferença para a toxicidade tardia, fica em torno de 10 a 14%, e pode parecer um maior risco de recorrência para pacientes submetidos a SBRT. Então, continuando em nosso caso, temos a este caso, recordando, temos um tumor que foi tratado 6 meses depois, uma boa resposta, um bom controle, porém 2 anos, uma nova doença, uma recorrência retardia, 24 meses depois. Se pensarmos naquela recomendação recente, este caso, nós tratamos por volta de 2016, 17, e se pensarmos na recorrência, mirando aquelas análises recursivas particionadas, temos um paciente com uma boa condição geral, um paciente que pode ter uma doença ressecada, mas ele recusou a cirurgia, e o paciente também não queria um tratamento prolongado, mas provavelmente, se não fosse cirurgia, o tratamento prolongado com IMRT, com quimioterapia concomitante, seria uma melhor opção para ele. Porém, o paciente decidiu por apenas um tratamento rápido, não queríamos fazer um tratamento paliativo e quando fizemos um PET scan, evidenciamos também uma recorrência em sítio primário. Fizemos então um tratamento de SBRT com a margem de 5 milímetros, tomando muito cuidado com as artérias carótidas. E a dose foi 5 frações de 8 graus para o tumor e 5 frações de 6 graus para a área de redor da artéria carótida. E o que se viu? Este é o tumor antes do tratamento, 6 meses pós-tratamento, uma boa resposta. Este paciente ficou com a doença controlada por muito tempo, no entanto, desenvolveu metástases pulmonares e agora está recebendo quimioterapia em protocolo de pesquisa com imunoterapia e
houve uma progressão, uma nova progressão local, mas com múltiplas metástases pulmonares. Fica uma pergunta: será que deveríamos ter insistido com cirurgia para este paciente? Agora, olhando as experiências de estudo bicêntrico, talvez poderíamos ter considerado insistir mais pela cirurgia, ou pelo menos insistir para um tratamento de radioterapia com quimioterapia mais prolongado, com uma maior chance de controle loco-regional. Esse paciente recebeu apenas SBRT. Poderia ter recebido SBRT com imunoterapia, por exemplo, como se faz no estudo Keystroke, ou da Merck, com pembrolizumab, ou poderia receber também um cetuximab, como se viu naquela apresentação, publicação do Dr. Heron de Pittsburgh. E, finalmente, outro caso com um desfecho completamente diferente. Esse paciente era um amigo, era um pastor de uma igreja, acá, um grande homem, realmente um amigo, 49 anos, nunca, não era fumador, com dor, com nódulo cervical direita, e não havia perda de peso, e havia um carcinoma epidermoide grado 1, e este tumor era P16 positivo. Este tumor foi classificado como um T2N1M0 e foi submetido à radioterapia hipofracionada também em protocolo de pesquisa. E, infelizmente, este caso, muito rapidamente, teve uma recidiva precoce. Em 5 meses, em fio da recidiva dentro do campo de tratamento de dose alta. E esse paciente foi, então, submetido a uma cirurgia de resgate. Vamos pensar? Uma cirurgia de resgate para um paciente que teve uma recorrência em menos de 2 anos. Será que esta era a melhor opção para ele? Menos de 2 anos, com 5 meses, já havia uma persistência de doença. Esse paciente tinha um tumor de alta resistência e um tumor de alta agressividade. Esse paciente teve muitas complicações, deiscência, fístula, a qualidade de vida e também osteoradionecrose após a cirurgia. A qualidade de vida decaiu muito e esse paciente sofreu por muito tempo com as complicações da cirurgia. E o que ocorreu? Que logo depois da cirurgia, uma nova recorrência foi evidenciada e decidimos por expor essa recorrência com a íntima relação com a artéria carótida. E decidimos expor esse paciente agora com um tratamento radical novamente de radioterapia e quimioterapia concomitante. Aqui decidimos por MRT. Veja que contrassenso. O protocolo recomendando a ser um tratamento mais paliativo para um caso como esse. Mas como havia uma relação de intimidade, nós conversamos com o paciente, com familiares e decidimos por fazer algo mais agressivo. A condição do paciente estava com PS1 para PS2 e ele esteve aqui conosco durante várias semanas fazendo este tratamento. Fizemos um smart para poupar a região de carótida e oferecer apenas 50 hasta 54 graus nesta região e 60 graus em região ao redor da carótida. E o que se viu? Uma boa resposta. Acá está o planejamento com o SMART. Uma boa resposta. Esse paciente com um PET scan de 6 meses, uma boa resposta, mas ele evolui com sangramento, insuficiência e de cirurgião vascular, falando comigo, disse que provavelmente foi por um crescimento tumoral. Ele identificou um tumor durante a angiografia, então uma invasão carcinematosa. Será que porque fiz pouca dose na próxima da carótida, ou será porque a radioterapia trouxe uma lesão da carótida? Não sabemos, não temos como saber isso. No entanto, temos que questionar se pacientes com recidiva precoce devem receber tratamentos tão agressivos, se não deveríamos encarar este paciente diferentemente. E foi esta a mensagem. Como digo a Macedo, nós tratamos muitos pacientes apenas com SBRT, os pacientes de piores condições,
Pacientes com maioria deles com ECOG 2 ou 3, nós tratamos nos últimos 3 anos 113 pacientes. Apresentamos esses dados agora em Astro e com um volume tumoral grande, mais do que de Pittsburgh, 25 cc, acá com 174 cc, encontramos uma sobrevida livre de progressão em 2 anos de 31%, mostrando que é possível conseguir algo mais do que paliação quando se utiliza alta tecnologia. E não vimos nenhuma toxicidade grado 4 ou toxicidade grado 5. Então é possível uma boa paliação, um bom controle operacional. Nossos colegas de unidade paliativa, recentemente, falando comigo por telefone, eles me disseram que estão impressionados, porque eles não estão vendo muitas mais mortes por doença grande, por enfermidade grande em cuello ou em boca. Possivelmente porque estamos fazendo muito frequentemente SBRT para pacientes em 5 frações somente, com baixa morbidade. Então, fica uma opção para pacientes com condições clínicas piores. Lembrando novamente, como já lo disse, há vários estudos tentando explorar o sinergismo da resposta imune quando se utiliza SBRT. E pode ser que haja uma possibilidade no futuro de se utilizar imunoterapia com SBRT concomitante, com a maior chance de controle local e talvez com maior controle regional, e quem sabe também à distância, com um efeito bicorpal para doenças subclínicas. Muitas graças, foi um honor estar aqui com vocês, espero que tenha sido útil. É muito difícil fazer um taller prático realmente, virtualmente com PowerPoint. Nós preferimos estar junto, contornando, discutindo cada passo, mas isso foi muito difícil neste momento. Graças pela oportunidade, realmente espero ter sido útil. Bueno, muchas gracias, doctor Alexandre, por la exposición. Para ir finalizando, queremos agradecer a nuestros expositores del día de hoy por sus excelentes exposiciones. Muchísimas gracias por participar. Agradecer a Varian por el apoyo y por acompañarnos en las actividades. A Satro por el espacio al capítulo de jóvenes radioterapeutas, y a la audiencia por permanecer a pesar del horario y de ser viernes. Muchísimas gracias. Recuerden que cualquier pregunta también nos las pueden hacer llegar por mail. Y el video va a estar subido en la página de la Satro y también en el canal de YouTube, por si lo quieren repetir, volver a ver, porque la verdad es que temas muy interesantes. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias doctor Gustavo Ferraris, gracias Javi, gracias Leandro, Augusto y doctor Artur Jacinto, muchas gracias. Gracias. Gostaria apenas de recordar, se vocês quiserem, agora em momento de pandemia, a hipofracionamento está cada vez mais sendo considerado. Aqueles que quiserem conhecer o contrem de dose que usamos para hipofracionamento em situações especiais, nós podemos enviar-te por e-mail, ou posso enviar para vocês, para que se distribuam para os membros da Sociedade Argentina. Muito obrigado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos por la invitación, a los que estaban de público, panelistas.